Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, como me gusta decir, afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva en el corazón de los que la disfrutamos y la paseamos y en la curiosidad de los que quieren conocerla. Esta noche nos visita un onubense empapado en señas de identidad de nuestra tierra, señas de identidad castiza, huelvano de pro y actualmente presidente de nuestra Plaza de Toros. Bienvenido José Ruciero Pérez, querido Pepe. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar contigo hoy aquí, porque me alegraba mucho. Yo sé que hemos hablado en algunas ocasiones de querer estar en este programa, no hemos podido coincidir y hoy por fin estamos en este programa y te agradezco mucho la invitación. Más vale tarde que nunca. Pepe, nos unen muchos amores, Huelva, lo taurino, el Recre, pero qué casualidad que en la temporada pasada dimos los dos pregones más castizos, porque está el pregón del Rocío, el de la Semana Santa, San Sebastián, pero los más castizos son el de la Feria Taurina y el del fútbol, el Trofeo Colombino. Tú diste el pregón de la Feria Taurina y yo el Trofeo Colombino. Es verdad, es verdad. Mira que llevo 40 años prácticamente en los medios de comunicación hablando de toros. Y yo no soy de levantar la mano, nunca la he levantado, pero hasta este año no tuve la posibilidad de dar pregón taurino de Huelva, que a mí me ha encantado darlo, y además con la ocasión de celebrar el 40 aniversario de la reinauguración de la plaza. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos, ¿Sí? Ahora hablamos de la reinauguración. Muy bien, pero que tuve esta suerte, me llamó la alcaldesa Pilar Miranda, me dijo, Pepe, esto es un caramelo envenenado para ti. Y yo le dije, no, por Dios, esto es un caramelo muy dulce, porque voy a tener la suerte de contar estos 40 años que yo he estado en los medios y he conocido lo que es el ambiente taurino, pues lo voy a contar prácticamente. Yo siempre digo lo mismo, a mí cuando me han ofrecido dar bastantes pregones, San Sebastián, Vela de Santana, Semblanzar 39, Hermandad del Rocío, La Victoria, La Esperanza, y yo siempre digo que, muy bien la frase, que es un caramelo envenenado, porque el trabajo que te da confeccionar un pregón, hacerlo sentido, en fin, la verdad, pero luego la satisfacción es inmensa. Yo me recuerdo, me veo, porque como están grabados los programas, me veo el de San Sebastián, por ejemplo, yo me emocioné con ese pregón, el de la Vela de Santana, el de en la capilla de la Hermandad del Rocío. La verdad es que son experiencias muy bonitas. Mira, naces en la Isla Chica, sí, y te he dicho Pérez porque hay que saber que eres nieto de Alberto Luis Pérez. Sí, si alguien no sabe quién es Alberto Luis Pérez, digo yo que es una de las plumas más brillantes que ha dado Huelva. La verdad es que sí, mi abuelo, bueno, aparte de que él empezó como militar, porque mi abuelo, sus comienzos fueron militares, mi abuelo quiso ser médico, pero mi bisabuelo, que era general de intendencia en Sevilla, no quiso que mi abuelo fuera médico, y ya tenía un hermano militar y ya pues se inició en lo que era la carrera militar, pero bueno, le cogió la guerra y demás, y ya mi abuelo después se inició en el mundo de las letras, Sí, porque a él lo que le gustaba era escribir. Y otra casualidad, el día que estamos preparando la entrevista, Sí. te digo, mira, yo conocía a un tal Ruciero que era funcionario de la Delegación de Juventud de la calle Rico y de mi padre. Digo, qué chico verdad. es el mundo. Es Tu verdad. padre, que por cierto, hay que decir que fue concejal Sí. del ayuntamiento, en aquellos tiempos que no había partidos políticos, había tercios, y él Correcto. fue por el tercio familiar. Correcto. Y además con dos nombres muy de Huelva, con Alfonso Terrade y con Antonio Hernández Caire. No me Correcto. quiero Alfonso equivocar. Aramburu Terrade. Sí, Alfonso, bueno, te he dicho Y- Terrade, Alfonso Aramburu, naturalmente. Y Antonio Hernández Caire, pues, se presentaron por el tercio familiar y salieron los tres de concejales en aquella época, ¿no? Pues mira si he recordado que hemos estado haciendo hace unos días las fotografías para la exposición de invitados a las caras de Huelva, y hemos empezado con José Luis Ruiz, y cuando me dice, bueno, ¿y quién va a estar? ¿Quién va? Dice, pues era concejal cuando estaba en el ayuntamiento. Efectivamente, José Luis Ruiz también fue Sí, compañero de mi él, padre. Él me lo dijo al nombrarte, dice, sí, pues Sí. su padre, cuando yo estaba en el ayuntamiento, también fue concejal. Bueno, y profesionalmente dos nombres, Osborne y GSK. Sí, han sido mis dos puestos de trabajo, las dos empresas en las cuales yo me he movido siempre.
una en el campo de la alimentación y la bebida, como fue Osborne, y otro en el campo de los fármacos, de la farmacéutica, como fue GSK, ¿no? Que es donde prácticamente he desarrollado mi vida laboral, que me he llevado 30 años en esta multinacional, a la que le debo mucho. Es decir, que toda mi formación y demás han ido motivadas y han estado supeditadas a esta gran compañía farmacéutica, esta multinacional. Tiene una similitud conmigo. Muchos años en una gran empresa, pero tu afición era los medios de comunicación. Efectivamente. Y cuanto que puede, que yo he tardado más hasta que me jubilé, pero tú lo has simultaneado, Huelva Información, Cadena SER, Onda Cero, Telenuba. No, en Telenuba no estuve. Yo estuve inicialmente en la SER. En la SER. Fue donde yo empiezo a hacer un programa de toros, porque todo viene por mi afición al mundo de los toros. Y empecé en la SER en el año 84, recién reinaugurada la plaza, a finales del 84. Ahí empecé con un programa, se llamaba Burladero, y ahí estuve casi 5 años en la cadena SER. Estuvo Paco Herrera, que era el director entonces de la cadena SER en Huelva. Después ya estuvo Juan Eloy Durán, y ahí estuve ese tiempo, hasta que ya después, en ese intervalo de tiempo también colaboré con el Huelva Información. Lo que ocurre, Diego, es que la vida, como te ha pasado a ti, hemos estado supeditados a subsistir económicamente en otras facetas, no solo en los medios. Yo estaba tan absorbido por mi empresa, porque por mi puesto de trabajo eran 8, 10, 12 horas, que yo hasta que no terminé y me matriculé en la universidad. Yo no había podido hacer estudios universitarios. En los años 50, si no había dinero en tu casa, te tenías que conformar con ser maestro o perito mercantil, que es lo que hice. Y luego me matriculé y en la universidad tengo la suerte de que me encuentro que se inaugura una emisora, que era Uniradio. Y bueno, mis primeros pasos profesionales, yo estuve varios años en Radio Juventud de Huelva y Cádiz. Y lo dejé, no sé si equivocadamente o no, pero la realidad es que me hicieron una oferta de la banca irrechazable y yo dije, en 2 o 3 años vuelvo a la radio, 38 años. Claro. Pero bueno, he trabajado mucho, pero también tengo que decir que también me ha dado mucho. Quizás era otra época donde si tú funcionabas, la banca tenía muy buenos sueldos en puestos directivos, claro. Y la verdad es que sí. Oye, me he dado un repaso rápido por tus redes sociales y lo mismo te veo vestido en San Fermín que te veo por Madrid. Sí, porque yo suelo viajar mucho, bueno, he viajado mucho en el aspecto mío profesional, he viajado por todo el mundo, pero al margen de esto, cuando estoy prácticamente en una etapa de mi vida casi prejubilado, que no estoy todavía prejubilado, pero sí me he dedicado ya, como tú bien decías, a los medios, a lo que no hemos podido hacer cuando hemos estado trabajando. La que tienes en Pamplona está de dulce. Yo cuando ya he decidido... Esa te la hizo un amigo. Sí, no, voy mucho a Pamplona, bueno, a Pamplona, Bilbao. Yo ya ha llegado un momento que me suelo recorrer media España viendo toros, que es lo que a mí me gusta. Algo que cuando yo trabajaba no podía hacer, porque no, mi tiempo estaba dedicado más a mi carrera profesional y a mi familia, ¿no? Pero actualmente, pues, ¿qué hago? Pues me dedico a recorrerme España viendo toros, que es lo que me gusta. Bueno, pues hablando de toros, y ya vamos a empezar el paseo, pero antes te tengo que decir que cómo ves, con qué responsabilidad asumes sentarte en el palco de la presidencia de la Plaza de Toros de Huelva. Bueno, mira, esto es un reto que yo jamás en mi vida hubiera pensado estar en el palco presidencial de la Plaza de Toros de Huelva. La verdad es que para mí es un gran honor estar ahí como aficionado. Es decir, y que Dios te coja confesado. Y que Dios me coja confesado. Quizás es un puesto muy ingrato, porque no puedes poner a todo el mundo de acuerdo. Siempre cuando sales de la plaza hay algún amigo aficionado y demás que te recrimina, ay, ¿por qué le has dado la oreja? O ¿por qué no se las has dado? Pepe, el puesto es absolutamente ingrato. Es ingrato, pero también es verdad que, bueno, intenta uno hacerlo lo mejor posible, eso es evidente. sentar justicia en lo que estás haciendo y que todo el mundo, o la mayoría por lo menos, salga satisfecho de que el resultado sea justo. A tu derecha, en delantera, tendido alto del 6, me tiene a mí. Te veré este año, si Dios quiere. Me tiene a mí.
Aunque estoy pendiente de ti. Estoy pensando en el año pasado dicen cambiar sillón de tendido, porque es que pues sí, porque que la gente tiene mucha cara y aunque está el asiento numerado donde hay 4 asientos se meten 5 y está siempre y el sillón de tendido tienes tu asiento y sí, pues es otra de las posibilidades que tiene. Ya nos veremos. Bueno, pues mira, vamos a empezar el paseíto y lo primero que como naciste en la Isla Chica, ¿quién puede decir que esta es la plaza del estadio? Yo la verdad es que en esa época quizás incluso no habría ni nacido. Mira, esto por una razón muy sencilla. Mira cómo están las palmeras. El estadio se inauguró en el 57, luego esto es de finales de los años 50. Yo no había nacido. Pero fíjate el tráfico que hay y lo gracioso es que hay 2 municipales han parado un camión, no sé por qué, alguna infracción le habrían visto, pero claro, es un ayer y hoy. Fíjate que frente a la izquierda estaría, que en esa época no estaba todavía, estaría el cine Odiel. El cine Odiel, después las columnas. Sí, las columnas más para adelante, las columnas en la acera izquierda, pero tenías que pasar la calle Isla Cristina. Tenía el cine Odiel, tenía el Fantasio aquí a la derecha, que también estaba, que no sé si estaría, en aquella época no estaría. No estaría. El Fantasio no estaba entonces todavía. Hombre, yo guardo un grato recuerdo de la plaza esta, no en esa época, sino quizá unos años posteriores, porque ahí fue donde nosotros nos llevaba mi padre con la bicicleta a enseñarnos a montar bicicleta, porque claro, en los pisos pues no teníamos espacio suficiente. Era una plaza con una vida extraordinaria. Sí. La gente joven del centro, es que entonces, ahora mismo está pegando, pero entonces la gente después decía, vamos a Huelva. Sí, es verdad. Mi madre lo decía. Pues nosotros, para venir para arriba, porque yo, por ejemplo, al Cine Odiel venía mucho, porque el Cine Odiel era de la misma empresa que el Rábida o el Mora, creo que el Rábida. Y entonces las películas que ponían en el Rábida y la estrenaban, a los pocos días la traían al Odiel. Y los precios eran mucho más baratos. Vale. Entonces veníamos y la veíamos en el Odiel. O si era una película, yo vine, ya lo he dicho aquí otras veces, vine varias veces a ver El Juego de la Oca y Aladilá, porque Sonia Bruno me encantó y la veía allí, me venía aquí a verla. Y también veníamos bastante porque de seguida o muy rápidamente se puso un cine de verano dentro del estadio, en las gradas de Gol Sur, y no solo era cine de verano, sino que también había veladas de boxeo. Allí había detrás de la portería, cuando se quitaron las pistas de atletismo, pusieron una pista de baloncesto que a la vez servía para los combates de boxeo y para los festivales iberoamericanos de la música, que es la canción iberoamericana. Vino Jorge Cafrune, María Dolores Pradera, que todo eso lo organizaba nuestro querido José Luis Ruiz. Mira, si pasamos la fotografía, veremos una cosa que tú me has hablado y a mí me significa mucho, porque nosotros en la época bancaria, digamos, los almuerzos, cuando nos gustaba hacer un almuerzo un poco especial y tal, nos veníamos a la venta Angelito, que está detrás, y como además pone ahí el letrero de Osborne, digo, pues estupendo, porque la venta Angelito, fíjate que no teníamos coche nadie de los que veníamos, y teníamos que venir en coche de caballo. Y llamábamos a archivero, a cerveza, que era lo de los coches de caballo, y nos traían coches de caballo aquí porque o llamaban un taxi, pero bueno, nos gustaba más. O íbamos en el taxi y luego para venir, que ya estábamos un poco más contentos, veníamos en coche de caballo. Yo sí me acuerdo de Angelito, me acuerdo con Zumandín, un hombre ya, claro, yo lo conocía de mayor. Claro, a su hija Angelita, a su yerno Rafael, que era el que estaba allí. Y hoy actualmente a Lorenzo, que es su nieto, ¿no? Que suelo desayunar mucho allí en la venta Angelito, que es un sitio para mí entrañable porque guardo muy buenos recuerdos de aquello tenía absolutamente de moda los garbanzos. De hecho, hay una foto que tengo en mi casa que estamos mi hermana y yo sentados ahí en esa donde pone Osborne, por la parte de atrás había como unos escalones, porque eso ahí no sé qué utilizaban como de almacén o algo ese localito que hay ahí. Y estábamos sentados mi hermana y yo vestidos de flamenco los dos, esperando a la hermandad de Huelva. También porque se hacía mucho. De la hermandad del Rocío, venía por aquí, de San Juan ya venía hasta aquí, o los más, yo he ido varias veces, íbamos al Puente de la Nicoba a esperarla. Y mi padre nos llevó y nos hicieron una foto de pequeñito ahí en esa caseta, precisamente. Bueno, vamos a irnos acercando a eso que tanto nos gusta a los dos y que es el mundo del toro. Pues vamos a ir paseando
por La Vega, yo siempre le digo La Vega Larga. Yo tenía la suerte de pequeño, mi padre tenía su taberna en la calle Amado de Lázaro, que daba Paseo Independencia, muy aficionado a los toros. A mí desde pequeñito me llevaba a los manifiestos, a los desencajonamientos, pero a mí me gustaba ir a la Plaza de la Merced, entonces que salía la banda de música, y ir detrás de la banda de música hasta la puerta de... Yo ya era pequeño, no entraba a las corridas, sí, no entraba, pero es que en aquella época prácticamente todos los domingos había novillas aquí en Huelva, ¿eh? Mi padre tenía una especie de peña en la taberna con el maestro Venancio, que luego tuvo un hijo, un nieto, hijo y nieto, que fueron torerillos de aquí de Huelva, y a mí era un ambiente que me encantaba. Entonces, esta plaza, este edificio emblemático de la zona, ahora mismo lo están derribando, sí, bueno, ahora mismo hace nada, y promete el ayuntamiento que se va a respetar la fachada, inclusive algunos de los materiales de la fachada se van a respetar. Este lo hemos traído algunas veces porque en esas ventanas cerradas vivía un gran amigo nuestro que es Juan Carlos Castro Crespo, porque su padre era el encargado, sí, era señor, un grandísimo correcto, artista. En la época de mi padre era el señor que hacía, bueno, que diseñaba las todo, cabalgatas de los Reyes Magos. Todo. Lo conocí. Un grandísimo artista. Bueno, lo conocí. Ahí vivían, y cuando ha venido Juan Carlos hemos puesto la fotografía. Es que yo salí de paje con mi padre salió de Rey Mago en Huelva un año, y yo salí con mi padre, salí 2 veces, una acompañando a Antonio Hernández Caire, que también salió de Rey Mago antes que mi padre, y como sus hijos eran muy pequeños, el actual alcalde de Punta Umbría era más pequeño que yo, José Carlos, pues no iba, pero me dijo el padre, vente tú conmigo, que eres un poco más mayor, para organizar lo de los caramelos, y después salí con mi padre, y ahí conocí yo a este señor, al padre de Juan Carlos. Antonio era un tío con muy buena facha física, tenía mucho éxito. Antonio Hernández Caire, el padre del actual alcalde de Punta Umbría, de José Carlos, y tenía muy buena facha, era un varón dandy. Yo lo conocí, claro. Un dandy. Pues esa época pues salí yo con ellos de paje, y era Juan Castro el organizador, por lo menos el que diseñaba las cabalgatas. Era un artista en la calle Béjar tenían los almacenes municipales, que luego se fueron allí a la zona de la Cinta, pero en esa época estaban en la calle Béjar, y sin nada, Juan Carlos me lo dice muchas veces, sin nada en especial, sin dinero, y montaba unas cabalgatas magníficas, unas cabalgatas de reyes, una cabalgata que durante varios años salió en Colombina, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la cabalgata. Bueno, yo recuerdo incluso que mi padre se llevó un año en las cabalgatas a Bonares, es decir, que salió en Huelva y después al día siguiente salieron en Bonares, porque eran tan bonitas y demás que decidieron aprovecharlas. Pues mira, si caminamos un poquito hacia adelante, hacia la Plaza de Toros, vemos lo que es hoy la delantera de la Plaza de Toros y lo que era entonces, ¿no? Era un fangal, por decirlo de alguna manera, el bar Tendido 4, donde nos tomábamos el café o se compraba la Coca-Cola. El bar Tendido 4 es el que está ahí casi en la esquina, pegando al mercado que hemos visto antes. Ese sí lo has debido de conocer tú. Estaba abierto muchos años. No recuerdo yo ahora. Bueno, pues ese era un bodegón, ¿no?, que había allí. Sí. Bueno, es que luego también había otro allí, justo frente, en la acera de la derecha, sí, en la esquina aquella, también había un bodegón. Y fíjate al fondo qué imagen más bonita, ¿no?, que está la catedral. Se ve la catedral al fondo. Pero fíjate lo que era la zona de las colonias, ¿eh? Se llenaba de barro cuando empezaba a llover y duraba el barro hasta el año siguiente. El que no se llevaba el viento se quedaba ahí de por vida. Pero bueno, yo tengo tantos recuerdos y tan bonitos de la Plaza de Toros. También, cuando yo me quedaba a dormir algunas veces en casa de mi abuela, venía al cine, porque también había un cine en la Plaza de Toros, un cine de verano. Yo recuerdo que José Luis Pereda, en los inicios de la reinauguración, montó un cine allí también. Intentando. Estuvo mucho tiempo el cine, no había televisión. Mira, yo aquí he tenido con Paco, un empleado ya jubilado del Archivo Municipal, cinéfilo histórico de Huelva. En Huelva llegó a ver en verano, con los cines de verano e invierno, cerca de 30 cines. Ojo al Cristo que es de cera, cerca de 30 cines en Huelva, verano e invierno, ¿eh? Claro.
Era la distracción, no había televisión, no había... La comunicación estaba... La otra distracción era sentar... Entre el nodo, que me imagino que sería la fuente de información que se pondría en los cines. Pues mira, me he encontrado en una plataforma que es gratuita, que es de Radio Televisión Española, Historia del Nodo. Y entonces ves capítulos y me es curioso, y muchos días lo pongo y veo 2 o 3 capítulos y veo de los nodos de los años 40, 50, y claro, lo ves ahora, es algo que yo he vivido, porque yo los nodos de los años 50 los he vivido, y lo ves ahora y compara con lo que hay ahora y dices, Dios mío de mi vida, esto ha sido un cataclismo, pero bueno. Mira, vamos a atravesar la puerta de la Plaza de Toros y mira qué paisaje más bonito. Bonita. Fíjate lo que ahora, si te subes en el Cabezo, que era el tendido de los sastres, Sí, de los sastres, sí. Aunque mucha gente le llamaban el tendido del desastre, no sé por qué. Pero bueno, yo siempre tendido de los sastres. Qué vista más bonita. Bonita. Están ahí los toriles y el fondo. Se ve claramente la evolución que ha tenido la plaza luego, después de la reinauguración, ¿no? La modificación arquitectónica que ha tenido. Porque allí al fondo ves que eso ya está construido, lo que son las paredes donde están las ventanas al fondo. Sí. Y las puertas ahora vamos a ver una, ya tiene su y tela. los corrales también cambian. Yo tendido alto del 6, si llueve no te mojas. No, es de los mejores sitios que hay. Salvo, el 6 y el 8 y el... Salvo que te venga el aire de frente, no te mojas. No te mojas. Y sobre todo, los tendidos altos 6 y 8 y 4 y 5 y 7 son unos tendidos magníficos. Fíjate el paisaje. Hoy en día eso está completamente lleno de bloques de 8, 10, 12. Yo hace unos días veníamos de la Redondela y al pasar por el puente le dije a mi mujer, digo, mamá, mira dónde vivíamos cuando nos casamos, no había manera humana de encontrar un piso en Huelva capital, y nos fuimos de entrada a vivir a la Orden, a unos pisos que hizo la Caja de Ahorros que estaban en medio del campo, los 6 pisos, en la calle Legión Española. Sí. Pero solo los 6 pisos, rodeados de campo. Por la tarde las cabritas iban pasando por allí. Y hace 4 o 5 días, y digo, mira, que es que ya no se ven los bloques, yo le digo nuestros, no se ven los bloques, están rodeados totalmente de bloques. Y entonces estaban los 6 bloques, y aquí pues pasa lo mismo. Aquí tiene... La evolución que ha tenido la ciudad, claro. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues vámonos a... Esto se viene abajo, sirve de garaje de la Guardia Civil. Yo tuve en esa época, yo no conocí la Plaza de Toros de la Merced vieja, no la conocí. La conocí porque mi tío Julián, que era Julián Ruiz, otorrino, lo nombraron médico de la Federación de Boxeo. Y ahí se celebraban unas veladas de boxeo por las mañanas en la Plaza de Toros, sí. Pero yo a toros no lo para toros no lo pisé. Yo iba de ello con él y me sentaba allí y veía yo el boxeo por las mañanas de unas veladas que había. Me lo dijiste, yo tuve muy hecha y muy buena relación con tu tío Julián, porque además tenían también la clínica allí en la calle Verdigón. Sí, el padre. Luego él tuvo la suya en Ciudad de la Cena. Correcto. Tuvo la suya y yo bancariamente lo trataba mucho, era una persona muy agradable, muy correcta, muy cercana. Bueno, pues... Hombre, esta plaza, esto ya sí me trae a mí muy buenos recuerdos. Nos vamos a la Monumental. La Monumental es mi inclusión en el mundo de los toros. Ahí es donde yo empiezo a mamar la tauromaquia, ¿no? Como el 2 de agosto del año 68 sí, señor. Se inaugura con un cartel de lujo. Esa época, mi padre, años posteriores al 68, 3 o 4 años posteriores, ya entra en la corporación, entra como concejal y lo hacen responsables de la Plaza de Toros. Entonces era Diego Sayago el alcalde en aquella época. Después continuó con Carmelo Romero. Pero con Diego ya entra de concejal y lo hacen responsable de la Plaza de Toros, y entonces yo iba con mucha frecuencia a la Plaza de Toros, casi todos los días. Me decía mi padre, yo terminaba del colegio de estudiar y demás, decía, ¿te vienes a la Plaza de Toros? Digo, vámonos, y siempre me iba con él a la Plaza de Toros. Y ahí es donde yo empecé con el veneno de la tauromaquia, en esa plaza, que era una gran plaza, desde luego. Ese 2 de agosto del 68... 14.000 localidades que tenía. Tu amigo Diego estaba ahí en esa plaza, en la corrida. Es curioso, porque esta plaza se construye conjuntamente con la de Algeciras, con la de Burgos y con la de Badajoz.
Fue un proyecto que lo hizo el gobierno de Franco en aquella época, no sé, con un plan de desarrollo que habría en ese momento, y las 4 plazas se hicieron en la misma época. Cada una después, posteriormente, se vistió de alguna forma, pero estructuralmente y en cuanto a localidades, las 4 prácticamente son similares. Y claro, después con el tiempo... Está claro, con la cimentación que tenía, pues se cerró en el año 82. Efectivamente, ya tuvimos la desgracia de que la plaza después, pues... Yo creo que también una cosa, que la plaza en cierta medida se abandona, Diego. Yo creo que la plaza, si se hubiera tenido más en cuenta y se le hubiera puesto más empeño... Ahora mismo, yo no sé cómo estará el estadio, pero ahora mismo el estadio está... En el mismo... No, perfecto. Yo escucho voces, ¿sí?, de que también le haría falta que pasara por urgencia. Sí. Pero bueno. Yo recuerdo que mi padre le hizo a la plaza una junta de dilatación más ancha. Ampliaron la junta de dilatación. Yo te tengo que confesar una cosa. Como yo estaba acostumbrado a la vieja Plaza de la Merced, a mí esta me parecía un circo romano más que una plaza toros. Sí, bueno, porque era mucho más grande. Pero... A mí, te digo, a mi gusto, a mis ojos de niño, que yo estaba acostumbrado a los desencajonamientos, a la otra plaza, a mí esta... Hombre, quizá en esta época hubiéramos tenido una plaza excesivamente grande, como lo que está ocurriendo actualmente a Córdoba. Córdoba tiene una plaza, el Coso de los Califas, tiene una plaza que es demasiado grande para las personas que convocan habitualmente en ella, ¿no? Y Huelva, pues, posiblemente le hubiera pasado lo mismo. Mira, yo conozco muchas plazas. A Algeciras le está pasando igual. Conozco muchas plazas de toros, pero me quedo con la del puerto. Bueno, el puerto también, el puerto es difícil llenarla, el puerto también es una plaza... Pero bueno, fíjate que tú y yo estamos viendo a través de Telemadrid las corridas de San Isidro, sí, los llenazos que hay. Madrid no tiene... Y en la Feria de Sevilla, los llenazos que ha habido este año. Sí. Yo te digo, yo la del puerto fui a conocerla con un amigo común nuestro, con Gumersindo, sí, hombre, Sala, claro, padre de Manolo, porque el Litri le iba a brindar, fue el año que se despidió el Litri y le iba a brindar un toro en el puerto. Y me dice, Diego, ¿por qué no venía? Estábamos en un tentaero, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo, ahí en Trigueros, que tiene la ganadería en Santa Ola de Calaco. El de Gerardo Ortega. El de Gerardo. Y dice, mira, mañana Miki me va a dar, ¿por qué no venís? Y Antonia, yo, él, Concha, que en paz descanse, y Manolito, que te he presentado, para mi Manolito, hombre, Manolo, que te ha presentado el pregón, hombre. Pues allí nos plantamos en el puerto de Santa María a ver la corrida, que era un cartelazo. Era José Tomás, Enrique Ponce y Miki. O sea que el cartel era de Opo. Y desde la entrada sientes que tiene un aire especial, un aroma. Sí, es verdad, sí. Yo había ido antes y a Jerez, porque yo parte de mi mili la hice en Cádiz y estuve también en Radio Juventud de Cádiz, y entonces, siendo aficionado a los toros, cuando había para ir a Jerez un poco más lejos, pero el puerto lo tenía allí mismo para ir, y yo iba con frecuencia a mí los toros, y en Cádiz, que la Plaza Toro estaba dentro de la ciudad. O sea, claro. Bueno, aquí pudimos tener la misma situación que Cádiz con la Plaza de Toros. Si esta se hubiera cerrado y Pereda no hubiera cedido a renovarla o a restaurar la otra, nos hubiéramos quedado sin plaza, ¿eh? Estuvimos casi a punto de dejar de tener Plaza de Toros. Bueno, pues vamos a ver entonces lo de Pereda, vamos a ver la siguiente fotografía. La foto es de un amigo nuestro íntimo, que en paz descanse, Pedrito Delgado, la foto de Pedro, pero qué original el puñetero, que coge desde el cabezo los tendidos llenos, la remodelación que hemos hablado de los tendidos altos. Pedro fue una gran persona y un gran fotógrafo, lógicamente. Yo con él no sé qué fue mejor, persona o fotógrafo. Yo con él tuve muy buena relación, porque Pedro, cuando yo hacía los reportajes de toros en Huelva Información, que me llevé haciendo reportajes de ganadería, de varias de las ganaderías de la provincia, se venía conmigo habitualmente y hacía la foto él. Yo te he mandado, digo, para que me des tu opinión, te he mandado una foto mía en un tentadero que la hizo Pedro, digo, no me digas que el tío no tiene estilo. Y claro, que el mérito de quién es, mío dando el pase con la muleta o la foto de Pedro. Yo le decía, hermano, ¿cuántas fotos tiraste para cogerme esta? Yo la verdad es que yo le tengo mucho cariño. Mira, yo lo nombré en mi pregón porque era de los reductos o de los sitios donde yo podía buscar información taurina en Huelva en la época aquella. Porque tanto en la tienda de Pedro, como estaba enfrente de la casa de los Litri,
o como dije en mi pregón, el restaurante Muriel, o el puesto de Paco Ercoleta, Paco Gutiérrez. Que luego el Muriel se hizo banderillero. Correcto. Después, ¿por qué? Como el niño de la isla paraba allí mucho, en el restaurante Muriel paraba mucho Pedro Manolo Roy. Y bueno, y como Pedro tenía ese veneno dentro del toro, pues cuando Miki decidió empezar a torear becerradas, Pedro se fue con él, Pedro Muriel se fue con él. De banderillero. Tengo en mi casa, en la playa, una colección de fotos colgadas en la pared de Pedro, el 90% son de Pedro, fantásticas. Además yo se las daba luego a Isidro, que era el chofer de Linde. Isidro. Él se las llevaba y cuando toreaba tengo un par de fotos de curro y dedicadas, tengo allí. Todo el escalafón de toreros de la época que Miki se movía, la tengo dedicada por los toreros, porque Isidro, el hombre, se encargaba de... Así que la trilogía era Pedro Delgado, Isidro, que las recogía, y yo que las colgaba bueno, pues esto se restauró en el año 84. Sí. Para ese día, bueno, obra del arquitecto Luis Marquínez, para ese día el cartel fue Litri, y las crónicas dicen reaparece esporádicamente, pero luego tuvo otra reaparición esporádica en Nimes para darle alternativa a su hijo. Ese día toreó con Curro Romero, Pepe Luis Vázquez, y el ganador era de Jandilla. Es verdad. Aquello fue un revulsivo para la afición taurina de Huelva cuando pensábamos que Huelva se quedaba sin plazas de toro. Y la llegada de Pereda, de José Luis Pereda, fue quizás algo importante. También es verdad que tuvo el apoyo de Marín Rite, que entonces estaba de José Antonio, que estaba entonces de alcalde y demás. Anda el hombre regular. Mira, fíjate que las tablas de la Plaza de Toros, lo que son las tablas todas esas tablas que tienen los burladeros y demás, eso viene de la Monumental. Y que todo eso se fue sacando de la Monumental. Hasta la lámpara de quirófano que tiene la Plaza de Toros actual venía de la Monumental. Así que José Antonio Marín Rite facilitó también en parte que algunas pertenencias de la otra plaza que sirvieran se pudieran utilizar en la reinauguración de esta nueva plaza, ¿no? Qué fiesta más bonita, Pepe. La fiesta del toro, que qué bonita es. Sí, es verdad que sí. No es solo la fiesta, sino el ambiente. Efectivamente, es lo que conlleva en sí, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios económicos sobre lo que aporta de dinero cualquier figura del toreo que toree en alguna ciudad donde se celebren corridas de toros, y es muy importante. Fíjate cuando José Tomás se anuncia en algún sitio. José Tomás, o actualmente Rocarrey, toreros que muevan masas, ¿no? Ídolos de masa. Y es muy importante porque no solo es llegar y comprar la entrada, sino es la hostelería, es la gasolinera. Y hablando de Rocarrey, como fue compañero de cartel, hablemos de nuestro paisano David, sí, que abrió la Puerta del Príncipe el otro día. Qué gran torero y qué gran persona es. La verdad es que fue muy emotivo. Yo hace un mes o mes y pico estuve saludando y charlando con él en Lepe, en la Galería Holland, porque había una exposición de fotografías taurinas, de pintura y galería taurina, se llama Sol y Sombra, una foto fantástica. Sí, lo he leído, no pude ir, pero y él estaba allí, estuve hablando porque la Junta de Andalucía lo acababa de nombrar triunfador de la temporada. Y luego es una persona tan modesta, tan correcto, tan educado. Yo me alegré muchísimo cuando la humildad es muy importante en las personas, y en este caso yo creo que David de Miranda abandera esa humildad, ¿no? Yo también llegué un poco al contacto con él porque yo tengo mucha relación con Alfredo Buendía, sí, que también hizo críticas. Claro, también estuvo en el Huelva Información. Y su hijo ha sido apoderado de David pues hasta hace 4 días y medio, ¿no? Han estado muchos años. Sí. Hombre, y Jorge ayudó mucho a David de los inicios, vamos. Que Jorge tiene mucho también que aportar en la carrera de David, porque fue el que inicialmente apostó por él, vamos. Mira, en la historia, podemos cambiar la imagen, sí, en la historia de la Plaza de Toros de la Merced hay un torero, que es Rafael Carbonell, que siempre la leyenda dice, el único torero que ha muerto en la Plaza de Toros de Huelva. No es cierto. El 8 de septiembre del 16, un maletilla que se tiró de espontáneo, que se llamaba el Caifa, y te confieso que yo de eso me he enterado hace meses. Yo siempre había dado por hecho que
que lo de Rafael, que ese día del Corpus, yo tenía ya 10 años, mi padre ya me llevaba a los toros, yo estaba en la Plaza de Toros el día que murió Rafael Carbonell, pues ya mi padre no solo me dejaba ir a los desencajonamientos, sino que la reunión esta de la taberna que iba, me llevaban con él, y yo estaba aquel día allí en la Plaza de Toros, y siempre digo, el único torero que ha muerto, y luego me encontré hace unos meses, buscando otras cosas, me encuentro esto de este hombre que murió, que Tomás Gutiérrez García, el Caifa, de 17 años, que se había lanzado al ruedo como espontáneo. Y yo no, ¿tú tenías noticias de eso? No tenía noticias de eso. Pues yo quizás la más relevante fue la de Carbonell, que por supuesto sí. Yo no había ni nacido, pero sí había escuchado muchas veces a mi padre, porque también era amigo de este hombre, y bueno, y fue aquello un mazazo para la ciudad. Fíjate que ya había toreado en Sevilla, en Madrid, sí, o sea, sí. que se esperaba que este hombre tirara para adelante, pero bueno. Incluso con Joselito Romero hablé muchas veces de esa tarde. Te digo una cosa de esa tarde, yo tengo el cartel de esa tarde, ¿y quién me tiene el cartel firmado y dedicado cariñosamente? Joselito Romero, porque el cartel era Rafael Carbonell, Joselito Romero y Alejandro Arnaud del venezolano. Y entonces Joselito nos veíamos mucho, coincidíamos mucho en el Bar Colombia con Antonio, muy aficionado Antonio Sauco, que también era muy aficionado a los toros, el banco frente, tomamos el café, y un día le digo a Joselito, digo, oye, que me he hecho de un cartel de aquella corrida, voy contigo, y subió conmigo al despacho, porque yo lo tenía allí en el despacho, y me lo firmó, y lo tengo enmarcado allí en mi casa, junto a las fotos de toros, tengo enmarcado el cartel del año 54 donde murió este hombre. Bueno, mira, vamos a pasar al mundo de los vivos, y mira qué foto. Mira, esta foto con Pedro Delgado y con Litri, bueno, padre. Primero diremos que el guaperas que está en el centro es usted. Sí, esto fue un día que fuimos a Peñalosa a hacerle precisamente un reportaje a la ganadería de Concha y Sierra, que era en aquella época la que tenía el hierro Litri, padre, ¿no? Y ese día además recuerdo que en esa hay otra foto que estamos más personas, porque estaba el Niño de la Isla, estaba Manolo Roca, el novillero, estaba Alín, estaba Miki estaba haciendo la mili en aquella época. Y hay una foto que se ve Miki con una cámara de fotos. Y Alín, que no sé nada de él. Bueno, Alín, yo hace tiempo que no lo veo. Pero que ha sido mozo de espada de Miki muchos años. Sí, está retirado ya de... Pero es que yo antes lo veía con frecuencia, como luego él se mete en un negocio de un bingo que sí, puso, pero ya no está. Yo te digo que lo trataba, que yo lo trataba mucho entonces y lo veía, siempre lo veía mucho. Y como íbamos mucho a Peñalosa, a los tentaderos, pues la verdad es que siempre ha estado muy vinculado. Mucha relación con él, y de pronto hace años que no lo veo. Sí, yo lo he visto algunas veces, lo he saludado, sé que ya no está con la Casa Litri, pero está retirado el hombre, está descansando, y algunas veces me he cruzado con él haciendo deporte, andando y demás, pero que hace tiempo que tampoco lo veo. Pero esa foto es muy bonita porque, bueno, refleja... Yo estaba empezando prácticamente... Bueno, digamos que el de la izquierda es Pedro Delgado, que tantas veces lo hemos nombrado como fotógrafo. Claro. Pues este es Pedro. Pedro Delgado. Y el otro es el maestro, claro. Y el maestro, claro. Una foto preciosa. Y bueno, ese día fue muy bonito porque, claro, después nos fuimos a ver los toros, le hicimos reportajes y comimos en Peñalosa, como Litri nos hacía a nosotros unos reportajes estupendo, vamos, sobre todo no reportaje en sí, sino lo que era charlar y demás, y después aparte las comilonas que después, sí, porque luego hicieron, porque le gustaba cocinar. Luego hicieron, ¿te acuerdas que tenía un enorme comedor nuevo? Yo creo que... Sí, hizo una nave. Sí, pero magnífica. Con lujo, con cuadros, estaba pegando a la casa. Y yo me imagino que eso sería idea de Conchita. Y entonces, sí, hombre, más que del maestro, el maestro estaba muy contento sentado allí en la casa vieja con la chimenea. Pero era también un hombre también muy humilde. La verdad es que el salón y las últimas comidas que hemos hecho allí cuando íbamos... Dado que la Casa Litri siempre ha estado muy vinculada con el Banco Santander, siempre, pues la verdad es que siempre, aparte de que yo fuera solo con Gumer, íbamos, pues, venga, vamos a ir a Peñalosa, y se organizaba una excusa y las comidas eran allí
en el salón grande. El maestro preparaba la comida, porque ya sabes tú que era su pasión. Mira, yo de las veces, yo no había probado en mi vida las peras al vino tinto, jamás. Yo no sabía lo que era. Y un día en Peñaloza Litri las hizo, porque tenía un horno de convención industrial, que eso entonces no lo podrían tener 2 restaurantes en Huelva, y él tenía uno en Peñaloza. Mira, dejamos ya el mundo del toro y vamos a ver un par de imágenes de la Huelva. Venga. Mira qué imagen más bonita de la Plaza de las Monjas. Porque yo he puesto aquí la Plaza de las Monjas varias veces, pero esta foto no la he puesto nunca, porque yo la foto que traigo de las 30.000 fotos que tengo las marco. Y ahí está que mucho se habla del célebre kiosco de las papas rubias, de las papas fritas de las rubias. Pues ese era el kiosco de las papas fritas de las rubias, que hoy es un kiosco de hamburguesas, muy, muy conocido. Sí. Y frente, que creo que está la Caixa, es donde estaba el despacho de billetes de Renfe, que lo ves perfectamente. Sí, sí, se ve. Y ahí, fíjate qué curioso, el empleado era Pepe Galván, que era un gran locutor de Radio Nacional de España, y trabajaba ahí. Y a mí yo decía, bueno, ¿y cómo este hombre, igual que Eduardo Bonachera, que era redactor jefe de Radio Nacional? De ese me acuerdo yo por mi padre. Y maestro en El Padre de la Araña, digo yo, ¿y esto cómo se puede compaginar una cosa con otra? Pepe Galván y Nicasio Fernández tenían un programa famosísimo que se llamaba El Viejo y el Hincha. Los lunes había una revista, los que sean un poco ya mayores se acordarán, una revista deportiva llamada Gol, y la parte estrella del programa era El Viejo y el Hincha, que era el viejo siempre protestando, y el hincha que era Nicasio Fernández, que el pobre en paz descanse, murió muy joven, que era un grandísimo locutor, y que me enseñó mucho. Cuando yo estaba allí educando con 17 años los programas juveniles, Nicasio siempre me daba consejos, y yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época mía como educando en Radio Nacional de España. Yo tengo, hombre, en aquella época nosotros, mi abuela vivía en la calle Fernando el Católico, y entonces nos veníamos siempre a Jorba, que a mi madre le gustaba comprar los bollos de leche. Siempre compraba todas las tardes bollos de leche para llevárselo a mi abuela. Y entonces íbamos a pasar por la Plaza de las Monjas y parábamos allí, y ahí echábamos siempre mi hermana y yo el ratillo de correr por la Plaza de las Monjas. Pues mira, vamos a cerrar con algo que me dijiste. Bueno, me gustaría también la punta del cebo. Sí. Pues fíjate qué punta del cebo, Pepe, ¿qué tiene que ver esto? Bonita. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hay ahora? Ni qué una bonita. Fábrica. No, ahí no existía todavía el puente. No, el puente, mira, yo hice la mili en el 65 y 66 y no había puente, era una odisea. Yo hice parte de la mili en Cádiz y parte de la mili en el Picacho, una batería de antiaéreos que hay en el Picacho. Y entonces era una odisea, tenía que venir aquí en el autobús, coger la canoa. Estaban haciendo la refinería, con lo cual había muchos americanos que al vernos vestidos de soldados no tenían inconveniente en recogernos, pero nos dejaban donde está la refinería y luego teníamos que seguir andando. O había otra solución, que era coger Damas, Huelva, San Juan, Triguero, San Juan, Moguer, llegar hasta Palo, y en Palo poner tercer autostop, porque no había línea regular. Pero fíjate qué belleza. Yo recuerdo que nosotros íbamos a Mazagón, y claro, y mi padre pues llegaba con el coche, con un 600 que tenía, y después con un R8, y nos poníamos la cola para coger el transbordador. Vamos a pasar la imagen y vemos qué es lo que había que ahí tiene lo que había que hacer. Y ya nos cruzaba a la otra parte. Bueno, y también recuerdo de haberme bañado en el Club Marítimo, que allí había también una playa. Aquí había una playa que era la Punta del Cebo, que era una magnífica playa, que es donde íbamos todo el personal, y muy cerca, a 1 kilómetro o menos, estaba el balneario Nuestra Señora de la Cinta, que ahí tenías que ser socio, era baratísimo. Pues ahí sería, yo no me acuerdo, pero tengo fotos de pequeño. Sí, pues seguramente ya en el balneario que está pegando. Era baratísimo, se cogía el tren donde está ahora el nudo, ahí tardaba 25 minutos en llegar al balneario y media hora a la Punta del Cebo. Te podías subir y bajar tranquilamente. Era una época distinta. Entrañable. Bueno, pues mira, ya vamos a cerrar la imagen, y mira qué imagen más bonita, porque esto va a ser realidad en este mismo año, va a ser una realidad. Yo me alegro mucho cuando traje a Pilar de las muchas cosas que le pedí. La Fuente de las Naciones está, la restauración del muelle de Tarsis está, y esto dijo que bueno, que
tenía que llegar a un acuerdo el Ayuntamiento del Puerto. Ella estaba en el puerto entonces y el Ayuntamiento no era del PSOE, y ahora ha venido ya siendo alcaldesa y me ha dicho, pues ahora que el puerto y el Ayuntamiento están en la misma sintonía, y ya creo que ahí están los estudios hechos, y bueno, hombre, muy bonita la idea, porque será una realidad. Esto es otra seña de identidad de la ciudad, y Totalmente. para cualquier persona que venga de fuera, enseñarle el muelle, pues... Lo que pasa es que veremos a ver cómo lo resuelve, porque entonces había una doble carretera, sí, que si se cruzaba una camioneta y un camión casi no cabían por el ojo, y ahora pues son 4 vías, 2 para arriba, 2 para abajo, está el paseo marítimo, en fin, pero... Bueno, ya le buscarán la fórmula. Sí, lo están haciendo los equipos técnicos del puerto, Ya. son los que lo están haciendo. Querido Pepe, se nos acabó el paseo. Pues ha sido un paseo que se ha pasado rapidísimo, Bueno, porque pues bueno, la verdad es que eso es bueno. no me he dado ni cuenta del paseo, Hombre, pues sinceramente. hemos estado Eres hablando, muy ameno hablando, hemos y estado cuentas hablando, muchas cosas que yo desconozco. Hemos estado hablando fundamentalmente de algo que nos encanta a los dos, que es un mundo que se merece el respeto, que a quien no le guste que no lo vea, pero, hombre, Que respeten. que se respete, que se respete. Pepe, muchas gracias por tu visita, y la próxima vez que... Espero verte antes, y si no, ya te veré allí arriba en la Plaza Toro sufriendo. Muy bien, muchas gracias, A Diego. ti, Ha sido Pepe. un placer estar y acompañarte hoy, de verdad. A ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Deciros que os espero el próximo viernes, y hasta entonces que seáis especialmente muy felices.